tardes. Bienvenidos a la sesión número 2 de esta conferencia, titulada La coordinación vertical en los sistemas de monitoreo y evaluación públicos. Invitamos a la mesa principal a la panelista, la señora Adela Chaverri, encargada de la Secretaría Técnica de la Contraloría de Servicios desde Costa Rica. Al señor Raúl Caduti, ministro de Planificación y Ambiente de la provincia de Chaco, Argentina. Al señor Virgilio Reyes, gerente de Servicio de Atención al Cliente, EDESTE, República Dominicana. Y a la señora Sabrina Storm, moderadora de este panel, directora del programa Fomento de las Capacidades en Evaluación para Centroamérica. Muy buenas tardes y bienvenidas a la segunda sesión de la conferencia. Antes que nada, quiero anunciar un pequeño cambio que había en la mesa principal, que el señor Mario Céspedes, por fuerza mayor, no nos puede acompañar ese día, y en su lugar está Adela Chaverri, de la Secretaría Nacional de la Contraloría de los Servicios. Bueno, el tema, la coordinación vertical en los sistemas CME. Me parece que hoy de mañana tuvimos una bonita experiencia compartida, cómo lograr una participación activa y una integración de diversas perspectivas en esa conferencia. Con esta sesión vamos a seguir un poco en esa línea, aunque desde otra perspectiva. El contexto, lo siguiente: el sector público, en gobiernos cada vez más descentralizados y con servicios públicos desconcentrados, depende de una buena, efectiva articulación de todos los niveles y de todos los actores. En este contexto, los sistemas de monitoreo y evaluación tienen un rol muy importante. No solamente para generar informaciones, para la toma de decisiones, para lograr transparencia y una rendición de cuentas hacia el gobierno central y hacia la ciudadanía, pero también para fomentar un aprendizaje activo y capacidades de gestión en todos los niveles. Y, propiamente dicho, fomentar un pensamiento evaluativo que facilite preguntas como: ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Lo estamos haciendo en la manera adecuada? ¿Y lo estamos haciendo de una manera que cumple con las necesidades tanto del contexto político, pero como de las necesidades de los beneficiarios? En esta sesión vamos a explorar este tema desde distintas perspectivas, tomando en cuenta experiencias de 3 perspectivas distintas y de 3 países. Preguntas que guían al panel son: ¿cómo se coordina el sistema de MI en los distintos niveles para llegar a políticas más inclusivas? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Quién y cómo se levantan y analizan los datos? Y, basado en las lecciones aprendidas, ¿cuáles son los principales desafíos, logros y cuáles serían sus recomendaciones? Vamos a tener 3 presentaciones enseguida y después un espacio de unos 20-25 minutos para preguntas y respuestas del público. Como buena alemana voy a ser estricto con el monitoreo del tiempo, así que vamos a dar algunas señales discretas cuando se sobrepasan el tiempo, solamente para advertirles. Bueno, entonces con eso paso la palabra a la primera ponente, que es la señora Adela Chaverri,
coordinadora de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de la Contraloría de los Servicios, que va a compartir una experiencia de un proyecto recién de la Carta de Compromisos con la Ciudadanía. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a los amigos de la mesa y a quienes nos visitan. Pues gracias por darnos esta oportunidad, ya que hubo un cambio de expositores y como Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, nosotros estamos desarrollando desde el área de modernización del Estado algunos proyectos estratégicos en lo que es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, pero ahora vamos a exponer uno en específico que iniciamos este año y que tiene que ver con, perdón, para ver cómo manejo esta cosa, que tiene que ver específicamente con las cartas de compromiso con la ciudadanía. Para ubicarlos un poco en el contexto, la Secretaría maneja 3 programas grandes, lo que es el Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, en el cual tenemos las 102 Contralores de Servicios de 97 instituciones públicas, y el programa Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, que como les decía, iniciamos ya su ejecución este año, y el Premio Nacional a la Calidad y el Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión Pública, cuya 3ª edición vamos a celebrar la próxima semana con la entrega de los premios. En el caso que me han solicitado esta tarde es exponerles cuál ha sido nuestra experiencia con el tema de las cartas de compromiso con la ciudadanía. Nosotros empezamos hace más o menos 6 años a estudiar, bueno, qué significaban las cartas, cuáles eran las experiencias que se habían llevado a cabo en otros países, específicamente en México y Argentina, y a través de estos años, pues ellos han sido nuestros principales capacitadores y orientadores en el tema. En algunos casos ya han superado las cartas y se han orientado a la aplicación de otros instrumentos o herramientas de mejora continua e innovación en la gestión pública, enfocado sobre todo a lo que es mejorar la calidad de los servicios y que estos servicios realmente estén orientados de acuerdo con las necesidades y expectativas que la ciudadanía tiene de lo que nosotros desde nuestras oficinas muchas veces planificamos sin incluir realmente a esas poblaciones beneficiarias. En ese sentido, es la primera vez que para nosotros fue un gran soporte que el tema fuera incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, porque lamentablemente muchas veces pensamos que lo que no está incluido en el plan no es importante. Muchas autoridades nos pedían que si estaba incluido en el plan, era ya algo que pues tenía que cumplirse. Paralelo a esto, nosotros hemos llevado a cabo también una amplia capacitación y motivación a todos los involucrados, porque algo que discutíamos hoy en los grupos de trabajo y que era muy importante, muchas veces se confunden algunos términos como en materia de monitoreo y evaluación o seguimiento en la ejecución de políticas, cómo que vamos a fiscalizar o a controlar lo que hacen otros entes. Y en realidad en ningún momento esa es la idea. Y en el caso de las cartas es muy importante porque es un instrumento en el cual el jerarca o la autoridad institucional se compromete con la ciudadanía a el cumplimiento de un servicio en específico que va a responder a determinados estándares de calidad con determinados atributos e indicadores que me van a decir si realmente ese proyecto está impactando a la ciudadanía en lo que eran realmente sus necesidades. Bueno, como les decía, esto es un programa que nosotros iniciamos tomando como base precisamente cuál es la percepción que tienen los usuarios acerca de la calidad de los servicios. Desde el punto de vista de la modernización del Estado, hemos enfocado 2 temas importantes, que es la administración receptiva y la calidad de los servicios. En este caso, entendemos esa administración receptiva en la capacidad que va a tener la administración para responder las demandas que la ciudadanía nos hace. Y en el caso de la calidad de los servicios, es precisamente esa interacción lo que nos va a definir a nosotros cómo es que realmente los ciudadanos o beneficiarios o clientes, como quieran llamarlo, esperan que nosotros le brindemos esos servicios. Las cartas representan, como les digo, ese reto de la administración para proporcionar a la ciudadanía en forma clara, precisa, en un lenguaje sencillo, mediante un documento público, el compromiso que asume esa institución
con información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio en específico. Tal vez aquí es importante aclarar que a la hora de definir a cuál servicio se le va a aplicar la carta, la institución tiene que conocer de todos sus servicios cuáles son los parámetros que me van a ayudar a mí para definir a cuál es el que le voy a aplicar la carta. Puede ser el servicio que tenga mayor demanda, puede ser el servicio en el cual la ciudadanía tal vez muestre altos niveles de insatisfacción y que yo necesite mejorarlo. Algo que es muy importante y que nosotros pues muchas veces nos cuesta aplicar es los estándares de calidad que la institución se compromete a cumplir y los canales para opinar y evaluar el servicio recibido en función de esas necesidades. Aquí es a donde el tema del monitoreo, del seguimiento es muy importante, porque la idea es que la aplicación de este instrumento me va a permitir en periodos de 3, 6 meses ir monitoreando y evaluando, bueno, en qué medida estoy cumpliendo con esa satisfacción. Y también muy importante es que el hecho de hacer una carta de compromiso, donde ya, como les digo, hay una voluntad del jerarca, ya trasciende, digamos, esa etapa en que sabe que no es ser evaluado, sino que es dar un seguimiento constante, que esa medición que yo hago de ese seguimiento me va a permitir mejorar ese servicio y la forma en que lo estoy prestando. Lo enfocamos a que en realidad la aplicación de la carta tiene 3 efectos muy importantes. Uno es para el ciudadano que recibe ese servicio, otro es para las instituciones públicas y para el funcionario público. En este sentido, cuando hablamos de cómo la ciudadanía se beneficia, es porque, bueno, va a tener información de dónde y cómo realizar el trámite, realiza el trámite en un plazo establecido, entregan los requisitos y documentos necesarios y legalmente autorizados, paga solamente el costo autorizado de ese servicio en caso que tenga un costo, el cual también ya debe conocer, tiene a disposición diferentes medios para la recepción, atención y resolución de inconformidades, puede dar libremente su opinión sobre el trámite recibido, participa en la mejora permanente del servicio a través de las encuestas de servicio que se van a estar aplicando en ese año de aplicación de la carta y recibe un mejor servicio. En este sentido, tenemos un logro muy importante que se ha realizado este año, es la coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el tema que tiene que ver con la ley 8220, que es la ley que está orientada a todo lo que tiene que ver con la simplificación de trámites y requisitos para los usuarios. Entonces, hemos estado brindando diferentes tipos de capacitación, tanto a los funcionarios que trabajan en las Contralorías de Servicios, como a los equipos integrados que están en el tema de la elaboración de las cartas de compromiso. ¿Por qué? Porque ya hay una normativa que regula qué tipo de información es la que yo debo dar al usuario, cómo debo dar esa información, de tal forma que cuando una persona o uno de nosotros llega a una institución pública, la agilidad en la prestación de esos servicios va a ser realmente lo deseable, porque partimos del hecho de que ya vamos a tener conocimiento de todos los trámites y requisitos que yo tengo que presentar para tener acceso a determinado servicio. En el caso de las instituciones públicas, contribuye al cumplimiento de diferentes políticas públicas, programas y sistemas de evaluación de desempeño, dirige sus esfuerzos a resultados que satisfagan la necesidad de la ciudadanía. Esto es muy importante porque, y también algo que discutíamos hoy en las mesas de trabajo, muchas veces nosotros como planificadores o funcionarios hacemos las cosas desde nuestros escritorios, pensando que tal vez, y también retomando lo que veíamos ayer de las políticas inclusivas o exclusivas, muchas veces uno no sé cómo decirlo más fácil, pero se juega el riesgo de decidir por los demás. Entonces, muchas veces planificamos, tal vez con muy buena voluntad, una serie de políticas que nosotros creemos que van a tener un efecto deseado y que en realidad, pues, el efecto es contrario. Y en el caso del servidor público, que también pensamos que es muy importante porque adquiere un enfoque para resultados tangibles, recobra confianza y credibilidad en la ciudadanía y se hace pues acreedor de un reconocimiento y estímulo. Alguien nos decía que nosotros como funcionarios públicos no debemos de recibir felicitaciones o algo por el trabajo que realizamos.
Pero yo creo que pues en momentos de crisis política o en momentos de mucha falta de confianza o de credibilidad, es importante rescatar, y yo siempre lo digo, que habemos funcionarios que trabajamos con mística y con ética y que queremos hacer las cosas, y que el realizar nuestro trabajo no es porque una ley o una normativa nos obligue, sino porque hay un convencimiento de que esos programas que están desarrollando van a tener realmente un impacto. Y en este caso, en el tema de la participación ciudadana, que tiene que ver con toda la mejora en la calidad de los servicios, estamos seguros que esos servicios van a estar impactados en el tanto nosotros como funcionarios que pues coordinamos esos proyectos, estemos convencidos que lo que estamos haciendo realmente está cumpliendo con una necesidad o una expectativa específica. Las partes más importantes que incluye todo el proceso de la elaboración de las cartas, bueno, tenemos aproximadamente 12 pasos, pero que no viene pues hoy al caso de detallarlos por el tiempo que tenemos, pero cualquier cosa, con mucho gusto, todo eso está a disposición de ustedes. Perdón. Pero sí hay 3 aspectos que vale la pena rescatar de esta experiencia que estamos desarrollando, que es en el tema del monitoreo y seguimiento de los resultados que se van obteniendo con la aplicación de la misma, la evaluación de los resultados y la implementación. Tenemos algunas etapas que se las voy a mencionar muy rápidamente, ¿verdad? Que es, bueno, ¿cómo es este proceso? El contenido de cada uno de ellos ustedes lo pueden tener. ¿Cómo se solicita la adhesión al programa? En este caso al Ministro de Planificación Nacional. ¿Cómo vincular que la carta responda realmente con la misión, la visión y los productos estratégicos que esa institución tiene? Y esto nos ha llevado también a un ejercicio de que muchas veces las instituciones o sus funcionarios como que no aterrizan en realmente cuál es la misión o la visión para la cual su institución está. Entonces ha llevado también como a un estudio, a un refrescamiento de eso para poder definir cuáles son esos servicios estratégicos. Conformar los equipos de trabajo, en esto hemos tenido el apoyo de los contralores de servicios como los principales motivadores al interior de las instituciones, pero se han integrado equipos de trabajo a donde están los responsables del proyecto o programa que fue seleccionado, los encargados de calidad o de gestión de calidad, perdón, de planificación o evaluación, que a nivel integral van a trabajar para definir a dónde esa carta se va a aplicar. Identificar el trámite o servicio, revisar el proceso de recepción y tramitación de las no conformidades, diseñar y aplicar encuestas de servicio, definir los compromisos de servicio, los estándares e indicadores, que es un tema que también ha llevado a una capacitación para lo cual hemos contado con instituciones académicas que nos han apoyado mucho en este tema. Este año se realizaron 2 cursos precisamente con los equipos integrales que van a elaborar las cartas, enfocados sobre todo a lo que es la definición de estándares e indicadores, que es un tema pues que a veces un poco se confunde. Es muy importante en este punto definir los derechos y deberes de los ciudadanos. Nosotros sabemos que hay derechos establecidos y a los cuales podemos acudir, pero es muy importante también hacer ver al ciudadano que nosotros tenemos deberes y obligaciones, que si yo sé que en el caso de Costa Rica, por ejemplo, para tener acceso al seguro social, yo tengo que llevar el carnet, la orden patronal. Entonces, si yo voy a llegar a pedir ese servicio, es mi deber cumplir con esos requisitos. Entonces, que al mismo tiempo que yo exijo derechos, también cumpla mis deberes. Realizar una prueba piloto con la carta. Lo más importante de estos cursos de capacitación es que para finalizar el curso, que no se quedara simplemente un ejercicio académico, la idea fue que al final de cada uno de ellos se presentó a los jerarcas el producto de esa capacitación, que ya era una primera propuesta de carta para esa institución. Perdón. La identificación de los sistemas de monitoreo y mejora y seguimiento de la mejora, el establecimiento de acciones para la mejora continua, un plan de comunicación externa, que es muy importante, que es lo que pues hemos llamado la liberación de la carta, a donde hace conocer a los usuarios, a la ciudadanía de su área, ¿verdad? En el caso de los municipios, sobre todo, que son más específicos, cuál es el compromiso al cual el jerarca se está comprometiendo y sobre el cual va a rendir cuentas.
y bueno, ya el proceso de redacción de la carta y de la identificación de otros datos complementarios. En el tema de la evaluación de los resultados, es una evaluación constante, ¿verdad?, de los resultados alcanzados, y en este sentido la institución puede aplicar aquellas herramientas o instrumentos que ellos consideren les va a dar como resultado precisamente cómo estar midiendo el impacto que ese compromiso está generando. Falta algo. Luego viene lo que es la implementación de las mejoras, precisamente a partir de esos resultados que ya tenemos de esas primeras evaluaciones. Luego una segunda evaluación hacia el final de la aplicación de la carta, en la cual vamos a determinar si realmente nosotros cumplimos con los objetivos para los cuales fue planteada. En algunos casos, perdón, esto es lo que va a definir que si nosotros empezamos con un proceso pequeño o X servicio, con una segunda carta nosotros o lo vamos a aplicar para mejorar todavía más ese servicio o vamos a hacerlo sobre otro servicio. Aquí también es importante aclarar que cuando hablamos que tienen que ser equipos integrales es porque en uno de los ejercicios que hacíamos veíamos, por ejemplo, que alguien decía, bueno, si para obtener una licencia duramos 2 meses, yo me voy a comprometer a que en una semana eso está listo. Entonces, aquí un aprendizaje importante es que nosotros no podemos comprometernos a cumplir un servicio que no dependa directamente de nosotros como institución. Tenemos instituciones, en el caso de las municipalidades, por ejemplo, donde interviene la Secretaría Técnica Ambiental, donde interviene el Ministerio de Salud y X instituciones, a donde yo no voy a escoger un servicio en el cual dependo de los otros para lograr cumplirlo. Entonces, por eso es lo importante empezar por aquello que depende directamente del accionar de nuestra institución. A manera de ejemplo, pues este año tuvimos un gran logro. Se firmaron las primeras 5 cartas de compromiso con la ciudadanía. Esto fue el 30 de julio, donde el señor ministro con los jerarcas de las 5 instituciones asumen el compromiso ante la ciudadanía en determinados servicios. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, se va a aplicar a lo que es la solicitud de cédula de identidad, y aquí vemos los compromisos de servicio, ¿verdad?, que es la parte de accesibilidad, de oportunidad, amabilidad, imparcialidad y competencia. El compromiso del cual se hizo responsable el tribunal fue disminuir el tiempo promedio de espera en fila en condiciones normales a un tiempo máximo de 30 minutos y elevar la percepción favorable del usuario respecto a la prestación del servicio. Las otras 4 cartas que se firmaron fueron con la Dirección General de Migración y Extranjería. En cuanto a la entrega de pasaportes para personas costarricenses, el viernes veíamos un ejemplo pues muy grato, ¿verdad?, que casi en forma inmediata fueron entregados esos pasaportes a quien los solicitó. En el caso de las 3 municipalidades tenemos Curridabat, una propuesta bilateral de planificación urbana, la Municipalidad de Santana con el servicio de recolección de los residuos sólidos, domiciliares y comerciales, y la Municipalidad de Belén con la no afectación al impuesto de bienes inmuebles, o sea, la exoneración del impuesto de bienes inmuebles por bien único. Como producto de la segunda capacitación están pendientes algunas cartas que esperamos podamos lograrlo, o ya sea en lo que resta del mes de diciembre o para el primer trimestre del año entrante. Pues esa es nuestra experiencia que queríamos compartirles, y cualquier duda o aclaración con mucho gusto al final. Gracias. Muchas gracias, Adela. Recuerden que vamos a tener un tiempo y espacio para preguntas después de las 3 presentaciones, así que si tengan preguntas, que mejor lo anotan ahorita. Seguimos con la presentación del señor Raúl Codutti.
el ministro de Planificación y Ambiente de la provincia de Chaco, Argentina, que va a presentar la coordinación entre sectores para mejorar servicios locales. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores del evento para poder comentarles la experiencia que hemos transitado en la provincia del Chaco a partir del año 2007 en este desafío que fue recuperar la planificación estratégica como una herramienta de gestión de las políticas públicas y con un propósito fundamental que fue reducir las brechas que separaban las metas de las políticas públicas de las capacidades institucionales disponibles para lograrlas. Por lo tanto, avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales nos ha permitido también ir consolidando un escenario para la generación de una gestión orientada a resultados. ¿Cuáles fueron algunos elementos que llevaron a adoptar como gestión, ya le digo, a partir de diciembre del 2007, la planificación estratégica como una herramienta para la planificación precisamente de las políticas públicas? Las brechas que nos separaban como provincia del norte argentino de la media nacional en algunos indicadores. A modo de ejemplo, presento dos. Esto en cuanto a reducción de indigencia en el marco del Objetivo de Desarrollo del Milenio y medido en años, alcanzar la meta propuesta por Argentina para la reducción de la indigencia a la provincia del Chaco si seguíamos con la proyección que teníamos entre los años 2003 y 2007, implicaban 44 años. Es decir, este es un elemento que nos lleva justamente a planificar las políticas públicas para alcanzar las metas de gobierno en un periodo inferior. Otra cuestión que hizo que la planificación sea adoptada justamente como una herramienta de gestión fue la marcada asimetría que tenemos en la distribución individual del ingreso entre las regiones que componen la provincia. La provincia tiene 69 municipios que se agrupan en 8 regiones. Cuando medimos la distribución individual del ingreso en las distintas regiones de la provincia, en el 2007 encontrábamos esta situación. Es decir, una marcada heterogeneidad entre regiones que estaban un 28,7 puntos porcentuales por arriba de la media provincial y otras regiones que estaban 21 puntos por debajo de la media provincial. Es decir, la misma asimetría que teníamos como provincia y que nos separaba de la media nacional, también la teníamos al interior de nuestra geografía, al interior de nuestra provincia, con algunos indicadores como puede ser la distribución individual del ingreso. Por eso comentaba al comienzo, mencionaba que nuestro desafío fue justamente instrumentar un sistema o recuperar, potenciar, jerarquizar la planificación estratégica para alcanzar las metas de las políticas públicas, mejorando las capacidades institucionales disponibles. En este contexto, la provincia organizó y tiene un plan quinquenal de desarrollo que se articula básicamente en 3 dimensiones que engloban distintas áreas, distintos aspectos y que son interdependientes una de otras. Las 3 dimensiones del plan quinquenal de desarrollo es justamente asegurar crecimiento económico con equidad social y en un contexto de gobernabilidad democrática. Por lo tanto, estos son los lineamientos del plan quinquenal de desarrollo. Una cuestión que también es importante mencionar, en el año 2010, con motivo del Bicentenario de la Patria, este plan quinquenal de desarrollo fue construido, fue reformulado con la participación de los actores de la sociedad civil. En ese sentido, se organizaron 8 cabildos abiertos en las 8 regiones que agrupan a los municipios de la provincia para justamente validar la propuesta de desarrollo y convenir o justamente definir en forma coordinada, en forma conjunta, en forma consensuada, cuáles son los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la provincia en los próximos años. Lo que estamos haciendo con este plan de desarrollo es ir haciendo una actualización anual para justamente recuperar una cuestión que la planificación debe tener, que es el dinamismo con el cual la situación económica, social o institucional se va modificando. La experiencia del desarrollo de la experiencia también es importante señalar que contó con un marco legal que nos permitió avanzar con estas cuestiones. En el año 2002 se había sancionado, la legislatura de la provincial había sancionado una ley que creaba un sistema provincial de planificación y evaluación de resultados. Este sistema
nunca se había instituido. Por lo tanto, nosotros al inicio de la gestión en el 2007 lo que hicimos fue utilizar el marco que nos daba esta ley. Esta ley prevé y contempla, y en ese contexto se ha desarrollado un Consejo Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados, que está presidido por el gobernador, donde participa también el representante de la Cámara de Diputados de la provincia y también del Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social en la provincia agrupa a entidades profesionales, a cámaras comerciales, federaciones económicas, universidades, organizaciones de trabajadores. Por lo tanto, es un caso, uno de los pocos casos en Argentina en donde un gobierno subnacional, son 24 gobiernos subnacionales, posee una ley específica para que rige el sistema de planificación y evaluación de resultados, pero con la participación de actores de la sociedad civil. Este consejo también tiene, o prevé, mejor dicho, la ley prevé una unidad coordinadora central que al comienzo, en el 2007, se crea un área en el gabinete que es la Secretaría de Planificación y Evaluación de Resultados, que actualmente es el Ministerio de Planificación y Ambiente, que tiene la función de coordinar la elaboración no solamente del plan de desarrollo de mediano plazo, sino también de coordinar la formulación de los planes sectoriales de desarrollo. Por lo tanto, esto es una cuestión sumamente importante para la experiencia nuestra, es contar en cada área, en cada jurisdicción, en cada ministerio, en cada secretaría, con una unidad de planificación sectorial, que depende jerárquicamente del titular de la jurisdicción, pero funcionalmente de la unidad de coordinación central, es decir, del Ministerio de Planificación. Por lo tanto, el Ministerio tiene el andamiaje institucional necesario para poder ejercer estas funciones dadas por la ley, que es el de coordinar la formulación de los planes de desarrollo, del plan de desarrollo de mediano término de la provincia, pero también de los planes sectoriales. Y tiene otra figura que son los consejos regionales de planificación, que uno por cada región, que agrupa los municipios, en donde los actores locales, los actores territoriales tienen la posibilidad de participar en la formulación de las políticas públicas, de los planes de gobierno, que esto es una cuestión que en realidad fue el origen de la ley y en el 2002 es lo que se puso en funcionamiento, los consejos regionales de planificación, y el resto de la estructura no se había puesto en funcionamiento. Básicamente el desafío de transformar la provincia para revertir los indicadores económicos y sociales que nos caracterizaban implicaba también transformar el Estado. Por lo tanto, los pasos que se fueron dando consistieron en primer lugar en avanzar en la planificación sectorial, ir vinculando esa planificación sectorial a la asignación de los recursos presupuestarios. En segundo lugar, desarrollar un sistema de meta de amplia cobertura que cubre toda la administración pública, es decir, todas las jurisdicciones de la administración pública, para atender las demandas de la ciudadanía. En tercer lugar, mejorar la aplicación de la técnica del presupuesto por programa, después me voy a detener más en este punto, para la toma de decisiones y en la asignación del gasto público. En cuarto lugar, ajustar la estructura organizacional, la estructura orgánica de todas las áreas del Estado para que realmente se constituyan en una herramienta que puedan llevar adelante la ejecución de los planes sectoriales que se han definido. Y en quinto lugar, avanzar en la desagregación territorial de la producción, tanto de bienes como servicios del sector público, y también en la distribución del gasto para ir corrigiendo esta asimetría que le comentaba al comienzo que se manifiesta en el interior de la provincia. Siguiendo con este esquema y con esta consigna de transformar la provincia implica transformar profundamente la estructura del Estado, el proceso que se dio en la provincia del Chaco en realidad articula tres dimensiones o tres componentes. Por un lado, el de la planificación estratégica. En segundo lugar, la coordinación y la articulación o el alineamiento con el presupuesto institucional. Y en tercer lugar, o el tercer pilar sobre el que se estructura la reforma o la transformación del Estado es en el diseño organizacional. Es decir, el planteo que se hizo fue que la planificación estratégica, y esto ocurre en la mayoría o en una gran cantidad de nuestros países o en la región, muchas veces ha estado disociada o no ha estado alineada con el presupuesto institucional. Por lo tanto, los planes muchas veces están muy bien formulados, pero al no tener un correlato con la estructura presupuestaria, son de difícil cumplimiento las metas que se plantean en los mismos planes. Y el otro inconveniente que encontrábamos es que si la estructura organizacional del Estado no se adecuaba a estos planes sectoriales, tampoco carecíamos de una herramienta que
que nos limitaba la posibilidad de ejecutar los planes que se habían formulado. Por lo tanto, son tres dimensiones que forman parte del mismo proceso. En realidad, al comienzo, lo que hicimos fue utilizar para ordenar como primera acción, ordenar los programas de gobierno, y para eso utilizamos una metodología conocida por todos, que es el marco lógico, que nos permitió ir dotándole de direccionalidad a los programas sectoriales. Y en segundo lugar, avanzamos con la utilización de la cadena de valor público. En realidad, que ahora voy a desarrollar con más detenimiento, en realidad la cadena de valor público es más que una metodología, es un método ordenador que, si ustedes ven, hay una correlación entre las categorías que utiliza marco lógico y la cadena de valor público. Es decir, los fines del marco lógico corresponden a los impactos esperados en la cadena de valor, los propósitos, los resultados, los componentes, los productos, y las actividades en realidad implican una combinación de recursos que en la cadena de valor se visualiza como la forma en donde pueda materializarse la producción de bienes y servicios públicos. Y la otra herramienta que utilizamos fue inicialmente el sistema de metas, que es un programa del sistema, o es el sistema de información para la gobernabilidad de Naciones Unidas, que nos permitió ir asociando en definitiva tres herramientas con una única finalidad, que es estructurar el programa de gobierno, alinearlo con el presupuesto y definir metas para la gestión de gobierno. En definitiva, lo que se hizo en la experiencia chaqueña es una síntesis de herramientas metodológicas construida en torno al concepto de la cadena de valor público como concepto ordenador. Pero en definitiva hay una vinculación de estas tres herramientas para también tratar de superar una situación que se da particularmente en la provincia, y yo creo en Argentina y en muchos países, que es una sobreoferta metodológica, una sobreoferta de métodos, de instrumentos, y en definitiva cuando uno está en la gestión pública tiene que optar por determinadas herramientas para poder concretar rápidamente o agilizar el proceso de instrumentación de un esquema de planificación del desarrollo. Entonces, esta cuestión también es conocida por todo el concepto de la cadena de valor público como método ordenador, en donde a partir de recursos y de un conjunto de operaciones, de actividades, se transforman en productos. Los productos, en definitiva, son los bienes y servicios que el sector público ofrece a la sociedad. Y con esa producción institucional de bienes y servicios se logran determinados resultados y determinados impactos, ¿sí? En definitiva, este es el concepto que nos permitió ordenar los distintos programas de gobierno y, en definitiva, la vinculación entre la producción institucional, los resultados y los impactos, que en definitiva son los objetivos de las políticas públicas, es lo que conocemos como planificación estratégica, la vinculación entre recursos, distintos tipos de recursos, y la producción institucional como planificación operativa, y a su vez el correlato con la estructura presupuestaria es lo que nos lleva al esquema de formulación presupuestaria. Entonces ustedes pueden apreciar en este esquema cómo el concepto de la cadena de valor nos permitió alinear dos cuestiones vinculadas a la planificación, la estratégica y la operativa, y también el proceso de formulación del presupuesto. Acá, en realidad, este esquema de la cadena de valor no es tan lineal como se presenta en este esquema, porque a estas operaciones que permiten transformar recursos en determinados productos, se suman las medidas de política que le otorgan direccionalidad a los programas de gobierno y que no forman parte en forma directa de la cadena de valor. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta que para lograr determinados resultados, determinados impactos en las políticas públicas, no solamente es necesario una adecuada combinación de recursos, sino también hay que tener en cuenta las medidas de política que le van dando una direccionalidad a los distintos programas o a los distintos planes sectoriales de desarrollo. También otra cuestión que ayer lo veíamos en un taller, la cadena de valor en realidad implica también el reconocimiento de dos tipos de relaciones, una relación de insumo-producto, ¿sí?, que son más bien relaciones técnicas que asocian los recursos con la producción institucional de bienes y servicios públicos, y lo que es importante tener en cuenta que también hay hipótesis de política, porque cuando se planifica asumimos que con determinada producción institucional vamos a lograr determinados resultados e impactos que se dan en la sociedad, y que en realidad ahí estamos manejando hipótesis de política que hacen justamente que la planificación sea estratégica, porque estamos trabajando
con un conjunto de actores que no necesariamente tienen la misma visión del desarrollo, en este caso de una provincia, y que muchas veces las posiciones son discordantes y justamente los planes de desarrollo lo que permiten es arribar a consenso sobre algunos lineamientos estratégicos en donde hay justamente coincidencia en cuanto al camino a transitar para transformar la provincia. Esta cadena de valor también tiene dos abordajes. El primero es ir desde los recursos y de la producción institucional y visualizar cuáles son los resultados e impactos de política pública que se pueden obtener. Este es el método tradicional y es el primer paso que en realidad nosotros seguimos. ¿Para qué? Para clarificar la producción de bienes y servicios del sector público, que no estaba claro. En el caso concreto de la provincia del Chaco no había claridad en cuanto a la producción de bienes y servicios que desarrollaban las distintas áreas de gobierno, y menos a qué resultados y a qué impactos de política contribuía esa producción institucional. Luego que se hizo esta clarificación de la producción de bienes y servicios públicos, el abordaje fue inverso, es decir, a partir de los impactos y resultados que buscábamos de las políticas públicas, cómo reordenar la producción institucional, cómo reordenar los recursos, cómo reordenar el presupuesto para alcanzar estos impactos y resultados al término de una gestión. Por lo tanto, este fue el camino que se siguió. Y acá, a modo de ejemplo, un esquema de una cadena de valor del Ministerio de Educación, del programa del nivel secundario, donde está identificada la producción intermedia, la producción terminal, que en este caso es educación secundaria, con sus unidades de medidas, con sus indicadores, los resultados de los cuales contribuye esta producción institucional y el impacto de política pública al cual estos resultados y esta producción institucional contribuye. Este es un esquema que también permite, por la simplicidad, visualizar rápidamente cuál es el esquema de valor, en este caso, de un programa presupuestario, un programa como puede ser el de educación secundaria. Yo les comentaba que la otra cuestión de la planificación, la asociación con el presupuesto. Lo que hicimos fue volcar esta producción institucional a la estructura programática presupuestaria. Es decir, los mismos programas sectoriales definidos con el método de la cadena de valor, con las mismas denominaciones y las mismas categorías conceptuales, se llevan a la estructura programática presupuestaria, donde ustedes ven acá, en este caso, parte del presupuesto del Ministerio de Educación, donde aparte de la actividad central están las actividades comunes a todos los programas y particularmente el programa secundario o de nivel secundario que veíamos en detalle en la estructura de la cadena de valor. Por lo tanto, esto es lo que nos permitió alinear el proceso de programación o de planificación o de planeación con el de presupuestación. Este método nos permitió, este camino que hemos transitado, nos permitió definir 82 programas de gobierno que, como se discutía ayer en uno de los talleres, una vez que se hace el trabajo, los programas de gobierno van mutando, van cambiando, porque siempre hay nuevas actividades, nuevos recursos, nuevos desafíos, nuevas demandas de la sociedad, pero los cambios son en el margen, son marginales. Esta es una cuestión interesante porque una vez que están definidas de esta forma los programas, las modificaciones que se realizan son mínimas. En definitiva, la aplicación de este método nos llevó a definir la red de producción de bienes y servicios sociales del sector público de la provincia del Chaco y ver de qué forma esta red de producción contribuye al logro de los resultados de los impactos o, si quieren, expresado de otra manera, los objetivos de las políticas públicas. Ahora, esta cadena de valor también hay que reconocer que tiene algunas complejidades adicionales. Por ejemplo, Argentina es un país federal donde muchos programas nacionales son ejecutados en el territorio provincial, por lo tanto, muchas veces el producto de un programa nacional, en realidad, a través de un conjunto de operaciones, genera otros productos que contribuyan al resultado de impacto a nivel del gobierno provincial. Y muchas veces estos productos de los programas provinciales contribuyen a la generación de otros productos y al resultado de impacto de la cadena de valor de un gobierno municipal. Entonces, en realidad, acá estamos viendo cómo se refleja en esta estructura la relación que hay entre los distintos niveles de gobierno y la complejidad que en realidad tiene también la cadena de valor cuando se asume, diríamos, que la producción de un gobierno nacional contribuye al logro de determinados resultados e impactos de políticas públicas en un gobierno provincial y a su vez esa producción institucional de un programa provincial contribuye al logro de resultados e impactos en un gobierno municipal.
Y otra cuestión interesante fue la definición o la clarificación de las estructuras programáticas interjurisdiccionales. La mayoría de los programas de gobierno tienen vinculaciones o tienen articulaciones con otros programas, no son compartimientos estancos. A modo de ejemplo, pongo el programa de alimentación y nutrición, que forma parte, es uno de los programas del Plan Social Provincial, que está articulado en torno a 3 dimensiones: inclusión social, desarrollo humano y redistribución del ingreso. Ustedes pueden apreciar cómo distintas jurisdicciones que van del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, de Educación, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y otros programas contribuyen al logro de los resultados que se plantean en este programa. Por lo tanto, en realidad, la cuestión de la programación es bastante compleja y justamente uno de los desafíos que enfrentamos es cómo coordinar, cómo articular los distintos sectores, sobre todo en aquellos programas en donde más de una jurisdicción o más de un sector contribuye al logro de un determinado resultado. Esta cadena de valor también nos ha permitido identificar un conjunto de indicadores, tanto de recursos, de economía, como de producción, resultados, impactos, y la relación entre estas distintas categorías para definir e identificar indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de las políticas públicas o, visto desde el lado presupuestario, efectividad del gasto público. Es decir, la cadena de valor también es la herramienta que nos permitió identificar un conjunto de indicadores para hacer el seguimiento. En el caso de la producción es un seguimiento trimestral, son indicadores que se actualizan trimestralmente, y en el caso de los indicadores de resultado e impacto se actualizan anualmente. Todos estos indicadores están disponibles para la consulta ciudadana y el ciudadano puede acceder a la visualización de estos indicadores a través de 5 opciones: a través de jurisdicciones, es decir, de sectores, a través de los ejes estratégicos del plan quinquenal, a través de los objetivos del milenio, a los indicadores de impacto de política pública que están definidos a nivel de plan de desarrollo, o aquellos que tienen cierta afinidad por el presupuesto por finalidad y función de clasificador presupuestario. Es decir, todos los indicadores están clasificados por estas 5 modalidades de visualización, y depende del interés del ciudadano o de que quiere consultar cómo van los indicadores de una gestión, en este caso la nuestra, pueden acceder a este tipo de información. El acceso es muy simple. En realidad acá, por una cuestión de tiempo, acá lo vemos un programa del Ministerio de Salud Pública, que en realidad los programas de este ministerio, de esta jurisdicción, son atención hospitalaria, formación de agentes de salud, servicio de salud de primer nivel de atención, y hay un conjunto de indicadores de impacto que a medida que se va ingresando se pueden visualizar qué tipo de información tenemos para cada, por ejemplo, para el caso del servicio de salud de primer nivel de atención, cuáles son las metas fijadas, cuáles son los indicadores de resultado, y ahí, como en todo indicador, hay una línea de base, hay una línea, un porcentaje de avance, está la frecuencia con la cual se actualiza. Cada indicador tiene también una ficha en donde está una especie de documento de identidad del indicador, en donde está especificado cómo se lo calcula, la fuente de información, la periodicidad, pero en definitiva es una información que está disponible para la consulta ciudadana. Y esta es una forma de un reporte. Hay una multiplicidad de reportes que no vamos a detallar, pero una forma en donde, por ejemplo, en el caso de 60% de madres de embarazadas con captación temprana, que es una meta que se propone el Ministerio de Salud de la provincia, cómo hacer el seguimiento de los avances que se van generando en el transcurso del año y en el transcurso de la gestión. En síntesis, este es el camino que hemos seguido en la provincia del Chaco para ordenar esta cuestión que mencionaba al comienzo. El desafío es mejorar la efectividad de las políticas públicas. Esto implica muchas veces trabajar en cuestiones estructurales, implican cambios en la cultura organizacional que no son fáciles de realizar, que llevan tiempo, mucho esfuerzo, mucha perseverancia, pero que cuando hay también un apoyo político explícito para la definición y la consolidación de un sistema de planificación
que sienta la base para un sistema de monitoreo, un subsistema de monitoreo y evaluación de políticas públicas, se puede hacer utilizando una combinación, por ahí, que es el caso que a nosotros nos dio resultado de metodologías, pero en definitiva elaborando una síntesis ajustada a las condiciones institucionales en las cuales se desarrolla la gestión de gobierno en el Chaco y ajustada también a los perfiles y a las capacidades institucionales disponibles al inicio de la gestión, pero con un claro desafío, el desarrollo permanente de las capacidades institucionales para ir generando un contexto que nos permita realmente achicar o aminorar la brecha que nos separa o que separa los objetivos de las políticas de gobierno que toda gestión define al inicio, generalmente al inicio, que forman parte de los compromisos electorales que después se transforman en políticas públicas, al inicio de una gestión hacer una planificación del logro de estas metas, de estos resultados, de estos impactos y tener el andamiaje a través de un conjunto de indicadores para hacer el seguimiento no solamente de la producción institucional, sino de cómo esta producción institucional contribuye al logro de las metas definidas en los distintos planes de gobierno, de los planes sectoriales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Realmente impresionante, no solamente en términos de logros, pero también ilustra muy bien la complejidad del panorama y los desafíos. Seguimos entonces con la tercera y última presentación del señor Virgilio Reyes, gerente del Servicio de Atención al Cliente de EDESTE de la República Dominicana. Va a presentar desde el punto de vista de los proveedores de servicio. Sí. Buenas tardes a todos, encantado de acompañarles por acá. Estos han sido unos días muy interesantes para compartir experiencia y debatir ideas. Me he sentido muy bien compartiendo con ustedes. Bueno, mi empresa, la empresa que yo pertenezco, EDESTE Dominicana, es una empresa prestadora de servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica en la República Dominicana. En mi país ese es uno de los factores críticos para poder relanzar, digamos así, los procesos de desarrollo y está incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el Plan Nacional que fue aprobado y llevado a una ley al 2030, al año 2030. Bueno, en ese sentido, en nuestra empresa se generó un proceso de incorporación de clientes en el año 2011 que incluía la integración de unos 300.000 clientes. De por sí, como le mencionaba, hay debilidades en el proceso con anticipación que se contaban y la integración de ese gran número de clientes generó todavía mayores debilidades en los procesos. Y parte de eso lo que vamos a ver es cómo nosotros incorporamos modelos de monitoreo en la evaluación del servicio para aplicar procesos de mejora, evaluación y generar una transformación en el servicio de cara a los clientes. Bueno, vamos a ver unos 6 puntos. Lo que queremos centrarnos en estos 20 minutos, voy a tratar de ser bien escueto. Base en los impulsores que generaron establecer este esquema de monitoreo que no se tenía, incluyendo a los ciudadanos dentro del proceso. La reformulación del proceso de atención, que hubo que hacer una reingeniería para establecer mejoras en el servicio. Asimismo, los elementos incorporados al monitoreo que no estaban dentro de los parámetros tradicionales de evaluación. Proceso de monitoreo integrado a las operaciones, que eso es algo que nosotros valoramos mucho, es decir, cómo integramos nosotros el monitoreo, no dejándolo desde el punto de vista solamente informativo, rendición de cuentas, sino cómo esto impulsaba los procesos de mejora de nosotros y cómo hacía cambiar las operaciones. Y el impacto en los resultados y un poquito al final lo que son las fortalezas, debilidades y algo de los aprendizajes que hemos tenido y que con ustedes esperamos obtener un poquito más. Bueno. ¿Qué se dio allá y qué identificamos en el proceso? Bueno, escuchamos la voz de los clientes y la voz de los clientes era que se sentían maltratados. Se daban situaciones de diferente índole, todavía en algunos casos se dan y estamos trabajando para mejorar eso. Por ejemplo, incertidumbre en que iban a ser resueltos sus casos. Nosotros nos dedicamos a atender lo que son las fallas en el servicio, averías y emergencias de los clientes en torno al servicio eléctrico.
en lo que es la región oriental de la República Dominicana, parte del Distrito Nacional, que es la ciudad capital, Santo Domingo, y las provincias del interior del país, la interior en la parte este. Y bueno, incertidumbre en la resolución. El cliente tenía que ir muy frecuentemente a optar por tercero, lo que lo llevaba a la clandestinidad, porque tenía que buscar individuos para resolverle los problemas que la empresa tenía que resolver. Y eso empuja a que la gente esté en la irregularidad. Y el proceso es anormal. Asimismo, habían quejas permanentes en los medios de comunicación. En el 2011 fue un año muy traumático en este sentido, por las quejas, por las fallas en el servicio de energía eléctrica. Nuestro país, esto era adicionado a que hay procesos de racionamiento, porque en sí todavía contamos con un sector que está en maduración y con debilidades estructurales que nos llevan a que haya racionamiento de servicio. Y aparte del racionamiento del servicio, nosotros teníamos estas condiciones de fallas en el servicio. Irritación y abuso en la población, bueno, que se daban en ciertas localidades. El personal que tiene que atender a los clientes tenía ciertas condiciones de poder para poder resolver las cosas y en muchas ocasiones se pasaba lo que eran acciones de corrupción, acciones de intento de extorsión a los clientes para resolverle los problemas. Problemas terribles y que trae desmérito a toda la compañía. Eso lo puede hacer el más humilde de los empleados y eso se va a permear al resto. Esa es la visión que hay desde el gerente general hasta los directivos y los consejos de administración. Bueno, y una dificultad extremadamente alta por la sobredemanda de servicios para poder comunicarse con nosotros. Bueno, ¿qué tenía el proceso en sus inicios? Está el proceso totalmente focalizado en las cosas, no estaba focalizado en los clientes, estaba focalizado en el dinero, estaba focalizado en los cobros, estaba focalizado en las redes de electricidad, en los transformadores, pero aunque era la atención de clientes, no estaba focalizado en el cliente. Y eso pasa muy regularmente a veces cuando nos enfocamos en algunos indicadores, pero no se toma la perspectiva del cliente de lleno en la evaluación. Los procesos estaban altamente fragmentados y eso lo vamos a ver rápido en un esquema bien sencillo que preparamos, donde tenían diferentes unidades que participaban en la atención, estaban disgregadas en diferentes unidades y direcciones, lo que creaba un desenfoque en los procesos de atención. Como pasa regularmente en empresas públicas de servicio, la voz del cliente no era considerada, esto no era un elemento crítico en la valoración del proceso y por lo tanto era prácticamente lo que generaba era una estaticidad. Tú te evalúa ciertos indicadores que tú manejas, bueno, pero no necesariamente eso va a marcar las transformaciones en los procesos de mejora. Los modelos de evaluación eran muy poco proactivos, básicamente dirigidos a la rendición de cuentas y a la información, que no es malo, pero no estaban generando transformaciones, que es la idea, o como nosotros vemos la perspectiva de lo que es el monitoreo y la evaluación. Cómo generar transformaciones en los procesos, en los productos, en los servicios de cara a los ciudadanos, que es la función de nosotros como empresas públicas y prestadoras de servicios. Bueno, y las informaciones estaban principalmente focalizadas en lo que eran las informaciones que pedía el regulador, que no están mal, que están muy bien, pero no necesariamente están dirigidas a cumplir a cabalidad las expectativas de los clientes, o hay elementos que valora el cliente que la regulación, no sé si por condiciones estructurales, no lo incorpora. Bien. En este esquema bien sencillo que tratamos de pautar, ¿qué es lo que nosotros mostramos? Este es el proceso de atención, bien sencillo. El cliente, la casita que se observa por acá, que recibe que tiene un problema, que tiene una falla, que se comunica con el contact center, que lo vemos por acá, que son las caritas felices. No siempre son felices, pero se trata de que sean felices. Y un centro de atención de fallas o averías, que lo vemos por allá, que estaba en otra área. Nosotros teníamos el contact center, estaba en el área de comercial, focalizado en la cobranza, ese era su key principal, no era la atención de los clientes, era recaudar, ese era digamos que su fuerte, en el que estaba enfocado. El centro de atención de falla, que estaba muy enfocado en la energía, que estaba muy enfocado en las redes, que estaba muy enfocado en las cosas y no necesariamente estaba enfocada en los clientes. Y aquí vemos aquí debajo
la supervisión y las brigadas en el terreno para atender las fallas de los clientes que estaban entonces en el área de distribución, en el área de mantenimiento. Entonces teníamos un área de mantenimiento, teníamos otra área que estaba en operaciones y teníamos otra área que estaba en comercial. Y ellos se asociaban, como pasa en muchas ocasiones en las empresas, por unos sistemas de información gerencial que tienen las insensibilidades que generan los sistemas. Bien, ¿qué hicimos nosotros? Luego de esta transformación que se integró todo esto dentro de un esquema, en lo que es EDESTE se generó este cambio, se generó esta, digamos que esta transformación. Todavía no está incorporado en la demás distribuidora, allá se dio ese paso, digamos, de ese reenfoque de cara al cliente. Bueno, se incorpora la voz del cliente como un modelo de evaluación de nosotros. Es decir, el cliente está metido de lleno en las evaluaciones. Y esto lo hacemos nosotros de forma sistemática. Bueno, nosotros identificamos unos atributos que era importante considerar, y esto lo hicimos nosotros en incorporación con las áreas de gestión social y transparencia de la empresa para poder identificar atributos de cara al cliente que tenían fuerte impacto. Y esto se vincula a otros elementos de la gestión que vamos a verlo en unos minutitos. Incorporamos la resolución de problemas como un tema básico, que el cliente valorara si su problema fue resuelto efectivamente como él necesitaba, lo que hablaba por ejemplo de ese compromiso, el famoso pacto social o el compromiso de la empresa con el cliente, que él valorara si efectivamente su servicio fue resuelto, no desde la perspectiva de la empresa, que a veces se entendía que sí estaba resuelto. El contacto realizado por el personal con ellos también, que eso vamos a ver que es un atributo altamente valorado con el cliente, nosotros no lo conocíamos esta parte. El trato brindado por el personal a los clientes o usuarios, que teníamos quejas, muchas quejas sobre inconformidades, que habían falta de respeto, bueno, un conjunto de cosas para con los clientes. Y comenzamos a evaluar esto directamente con los ciudadanos, en las actuaciones que se realizaban. Asimismo, el manejo ético y el tema de la corrupción como un elemento básico fue uno realmente de los más fuertes que determinó que nosotros comenzáramos a hacer estas incorporaciones de evaluaciones directamente con el ciudadano y no solamente con la perspectiva de nosotros. Lo que pasaba inicialmente era que el ciudadano, los casos que llegaban de denuncia de corrupción, era del ciudadano que se sentía hastiado, el ciudadano que ya no aguantaba y lo reportaba. No era la mayoría que tenía el problema, porque a veces la gente lo ve como algo bueno, me pidió algo, qué sé yo, es decir, la gente no le presta la mayor atención, pero el hecho está, y el hecho permea y el hecho destruye. Bueno, asimismo, suministro de información, valoración de la prontitud en la ejecución del servicio y lo que era una evaluación general del servicio prestado. Esto está vinculado directamente con la fuente de información gerencial de la empresa, con la base de datos de registro, y entonces nosotros nos da la oportunidad de valorar todas estas informaciones de cara al cliente, tanto en los insumos, los recursos que se utilizan, los procesos, las actividades que se realizan. Bueno, toda la cadena de suministro del producto, del valor del servicio, se evalúan incorporándola a estas valoraciones que hace el cliente. Y esto nos ayuda muchísimo a nosotros a generar cambios profundos. Bueno, ¿bajo qué condiciones nosotros generamos esto? Nosotros tratamos de cumplir con condiciones de dimensionamiento. La norma que utilizamos para establecimiento de muestra de los trabajos que realizamos es la Military Standard 105D, para determinar el dimensionamiento de las muestras que se realizan de los trabajos que nosotros ejecutamos. Representatividad, ya que nosotros damos servicio en toda la región este del país y Santo Domingo, por lo tanto establecemos que se cubran las diferentes áreas geográficas para tener una evaluación más certera y más integral del servicio. Aleatoriedad, naturalmente, aquí hay compañeros que manejan áreas de estadística y eso es un tema básico en el tema de muestreo, que las informaciones sean auditables y en ese sentido todos los procesos de monitoreo con los clientes son grabados en una base de datos informática y están disponibles para hacerle la auditoría de certividad en cuanto a las informaciones, la veracidad de la información, que como ustedes saben, si la información no es veraz, pierde totalmente vigencia y utilidad porque la gente pierde confianza.
Bueno, y en este sentido nosotros comenzamos a realizar este proceso de monitoreo, incorporando al ciudadano, al cliente en la evaluación a partir de agosto de 2011. Y hemos realizado a partir de esa fecha sobre unas 52.000 auditorías con los clientes de monitoreo y se realizan de manera sistemática. Esto se realiza todos los días, aún en condiciones de contingencia. Es decir, en estos días, por ejemplo, ustedes conocen que pasó la tormenta Isaac y nosotros lo que hicimos en esos días fue que incrementamos el número de muestras para tratar de salvar y asegurar que más clientes se normalizara el servicio. Entonces nosotros lo hacemos de forma sistemática en diferentes bloques de tiempo. Y en estos diferentes bloques de tiempo es porque nosotros, como vimos acá, nosotros tenemos una situación todavía que le mencioné de racionamiento del servicio eléctrico. Es decir, que todavía hay apagones. Y por lo tanto, para poder asegurar que el servicio se brinda de manera eficiente, tenemos nosotros que aguardar en algunos casos, en la zona que se da racionamiento, cierta cantidad de tiempo para asegurar que el cliente haya recibido en algún momento la energía y comprobado que tiene el servicio repuesto. Bueno, ¿cómo incorporamos nosotros? No tome eso solamente como algo informativo y lo deseche o lo ponga a un lado, o tú pase los datos, pero no se tomen acciones. Y el objetivo de la información es generar transformaciones, generar mejoras, no simplemente generar datos históricos, y cuando tú evalúas tú no ves resultados tangibles de mejora. Bueno, entonces integramos un modelo nosotros de incentivos económicos en el proceso de atención de cara al ciudadano. Es decir, directamente vinculado a los ciudadanos se tiene la valoración de incentivo de esto. Voy un poquito más rápido, no sabía que daba tan poco tiempo. Bueno, y aquí vemos rápidamente un poquito de lo que es un modelo de incentivo que nosotros tenemos de parte del personal de la cadena. Y como podemos ver aquí, este personal tiene vinculado directamente lo que es la valoración del cliente en cuanto a sus incentivos laborales. Esto aún y que nosotros somos una empresa pública, hemos podido establecer estos mecanismos. Asimismo, nos ha ayudado a depurar de manera radical lo que son las personas, el personal que incurría en acciones deshonestas. Y aquí, por ejemplo, hay una foto por Twitter, que es un mecanismo de contacto que tenemos de los clientes, por donde ellos nos suministran informaciones. Y aquí es un caso de una unidad que se reportó que hizo una acción irregular y el cliente nos lo suministró vía el Twitter. También nos ayuda a nosotros a focalizar actividades que agregan mucho valor en el servicio. Y aquí lo que vemos simplemente en esta gráfica es, bajo diferentes condiciones de prestación de servicio, cómo el cliente valoraba. En este caso, bajo condiciones generales, la valoración de excelente, bueno y malo. Y por ejemplo en el extremo, que eso es cuando se dan condiciones de contacto del personal con los clientes y condiciones de entrega de información efectiva, aun y cuando el cliente tuvo alguna falla o el servicio tuvo alguna reincidencia de la incidencia, valga la redundancia, el cliente valoró un 33% excelente, 66% bueno y nunca como malo. Es decir, que hay ciertos atributos que él valora altamente y aun y cuando el servicio tú no puedes dárselo 100% efectivo en la resolución, él no te lo valora como malo. Y eso impulsa mucho los resultados. Bueno, modificaciones en los sistemas y también nosotros establecimos unos monitoreos y unos controles. Por ejemplo, este es un tablero de control de nosotros que incorpora directamente la voz del cliente y esto llega a los diferentes stakeholders de nosotros. Esto llega a la gerencia general, llega al área de transparencia, gestión social, auditoría. Y esto, como ven allá, se evalúa diariamente porque la información nosotros la tenemos, inmediatamente la tenemos y también la tenemos alineado a los resultados de la organización. Es decir, los objetivos estratégicos de la organización, la voz del cliente que lo tenemos vinculado totalmente en el proceso y como uno de los principales indicadores del desempeño de nosotros. Bueno, esto es rápido, cómo eso generó algunas transformaciones. Esto es en agosto de 2011 cuando comenzamos a implementar estos monitoreos, 26 casos de irregularidades que detectamos. En noviembre al día 28, el mes pasado, se detectaron unos 3 casos. Es decir, no ha ayudado, aun y cuando hubieron más muestras y monitoreo con los clientes, tuvimos nosotros menos casos, no menos casos. Tuvimos casi una eliminación de los casos. De 26 a 3 casos, que incluían desde condiciones de maltrato del cliente, actos de posible corrupción y que la brigada o el personal técnico no cumplía con las condiciones óptimas de servicio.
Y esto es un impacto en términos de los resultados. Eso nos generó a nosotros, aunque estábamos más focalizados no en las cobranzas, sino en el servicio al cliente, nos generó a nosotros un impacto en un incremento de las recaudaciones. Es decir, pasamos de un periodo de 727 millones a 928, un año posterior de implementación de las estrategias. Y esto, bueno, lo vamos a pasar rápido porque es un resultado del mes, por ejemplo, pasado, al día 28, que fue que realicé la presentación, de cómo iban marchando los indicadores. Pero vamos a ir rapidito a lo que son la parte de fortalezas, debilidades y un poquito los aprendizajes. Bueno, en el impacto, digamos, económico de empresa, a nosotros, aunque ingresamos incentivos en el proceso, los ayudó a recortar costos y a racionalizar recursos. En un momento de una sobredemanda, esto nos ayudó a nosotros a controlar los gastos que se estaban incurriendo, tanto a nivel de terreno como a nivel administrativo y de recepción de casos. También ayudó a mejorar la parte de reducción de pérdida por energía servida, costo por demandas y accidentes, porque se mejoró el proceso de prestación de los servicios al cliente. Y algo muy importante, la eliminación de incurrir el cliente en terceros para que les resuelva el problema, que era un gasto, es un gasto de tipo ya que va directamente al cliente, que tiene que buscar un tercero para que les resuelva, que distorsiona totalmente el proceso y la relación entre la institución y los usuarios. Bueno, asimismo ya y desde el punto de vista general, incrementó mucho más la confianza y eso se vio en la parte del incremento de las cobranzas. La cultura del chiripero pegaluz, que es como se le llama en Dominicana a esa persona que se dedica a hacer acciones irregulares y a conectar y a hacer fraude, digamos que es una brigada irregular, lo sacamos de la ecuación. Reducción de disturbios y ruidos sociales a nivel de los medios se ha reducido de una forma significativa, lo que mejora de manera sustancial lo que es la imagen de la empresa. Y también genera en los empleados, se eleva la moral del empleado de cara a la cultura de alto desempeño. Bueno, fortaleza, ejecución permanente, fortaleza que se vincula a los sistemas institucionales de gestión. El personal que ejecuta el monitoreo está totalmente desvinculado de quien ejecuta la tarea, son empresas diferentes, subcontratadas. La oportunidad en el tiempo, contamos con informaciones frescas, no son encuestas trimestrales, semestrales, anuales, sino que son permanentemente evaluados y se evalúan las condiciones en las cuales se prestan los servicios. Esto ayuda a conocer más en detalle de las condiciones en las cuales se prestó el servicio y qué pudo haber fallado. Que a veces cuando se hacen evaluaciones en lapsos muy prolongados, tú pierdes la perspectiva de qué efecto fue que trajo un trauma en la prestación de servicio y en la evaluación de parte del cliente. Vinculado a los modelos de incentivo y que el proceso de monitoreo es extremadamente a bajo costo. El costo es muy bajo, por lo cual eso no va a ser un elemento que va a hacer que el proceso se detenga o caiga. Bueno, el tema de debilidades, tenemos nosotros que incorporar todos los servicios de cara al cliente, no están incorporados en el monitoreo y en la evaluación, y la imposibilidad de contactar a todos los clientes porque o no están en su residencia o se dan varias condiciones en las cuales el ciudadano que estuvo vinculado en el proceso no se le puede contactar. Y bueno, estos son algunos aprendizajes que nosotros tenemos para finalizar. ¿Quién decide si el servicio es bueno o malo? Lo decidimos nosotros, lo deciden nuestros colaboradores, lo decide un evaluador, que no está mal, o lo decide el cliente. Y algo que aprendimos es que el cliente, el usuario, el ciudadano determina si las estrategias o programas que estamos estableciendo son efectivos o no son efectivos. Que tienen que vincularse también con los procesos de mejora, lo que es el monitoreo y la evaluación, para tú poder contar con transformaciones profundas. Tú no puedes dejarlo como un evento aislado, tienes que estar incorporado en los procesos y en las operaciones. Que la voz del cliente es importantísimo para ingresarlo en los modelos de incentivos y esto ayuda naturalmente a haya mayor enfoque de parte del personal y de los departamentos. Y el número 5, para poner algo muy breve, que es que tú puedes transformar ciertas debilidades en los procesos como empresas públicas, situaciones que el cliente lo puede ver como algo traumático, acceder a algún servicio de parte de una institución, buscar algún tipo de colaboración y lo ve como una etapa que él quiere hasta evitarlo. ¿Cómo tú puedes transformar eso en una situación en la cual el ciudadano lo vea como algo positivo y que cuenta con el Estado, que cuenta con las instituciones?
Pues yo quiero por favor que me den un clic allá donde está la imagen para oír algo muy breve de un minuto de duración. Aló. Buenas noches. Buenas noches. Le estamos llamando de EDS, señora, para saber si el inconveniente que reportaron con el servicio eléctrico fue normalizado. Sí. Señor, ¿usted tuvo contacto con la brigada que le asistió? Sí, fue unos jóvenes que estuvieron acá, que esta mañana temprano, como a los 15 minutos de yo hacer el reporte, ellos vinieron seguidos. ¿Andaban debidamente uniformados los técnicos, señora? Sí, estaban uniformados, una guaguita de allá. ¿Cómo fue el trato? Muy violento, muy decente, muy cariñoso. Yo soy una persona mayor, ellos me trataron como su madre. Me encuentro muy agradecida. ¿Solicitaron dinero por el trabajo los técnicos? No. ¿Le dieron a usted un volante informativo? Se me quedó, el joven me dijo, le tengo que dar algo, pero se fueron y yo me tardé en lo que yo sabía que yo soy amigo. ¿Considera usted que fue atendido con prontitud su caso, señora? ¿Perdón? ¿Considera usted que fue atendida rápidamente? Sí. ¿Cómo muy considera? Eficiente. Sí, muy eficiente y muy halagadores, porque hubo uno que me dijo hasta abuelita. ¿Cómo considera la atención, señora? ¿Buena, mala o excelente? Excelente. Gracias por su colaboración. Buenas noches. Gracias a usted. Dios le bendiga. Amén. Pase bueno. Muchas gracias. Esto era lo que queríamos compartir con ustedes y estamos a la orden para cualquier inquietud. Gracias. Bueno, ya, muchas gracias. Ya son las 3:30, pero como iniciamos un poco más tarde, sugiero que cerramos esta sesión al menos con una ronda de preguntas. Así que este es el espacio en que pueden hacer las preguntas a los tres panelistas. Preguntas o comentarios. Sí, ahorita va a llegar el micrófono. Uma pergunta para o colega da República Dominicana. Se ele acha que é possível essa ideia de monitoreio e avaliação baseada na voz do cliente ser transportada para a área de educação, onde a voz do cliente seria os alunos, os estudantes, os chicos. Vamos a juntar tres a cuatro preguntas. ¿Hay más preguntas? Sí. Buenas tardes, Marcela Guzmán, de Chile. Yo quiero hacerle una pregunta a la expositora de la Carta Ciudadana. Si han pensado, en forma breve, por el tiempo que ya llevamos acá, si han pensado cómo se va a abordar las situaciones de servicios que son más transversales, porque si mal no recuerdo, usted mencionó que esto estaba trabajándose preferentemente en servicios que eran de exclusiva responsabilidad de la institución, y uno podría presumir, anticipar que precisamente aquellos servicios que son más transversales de responsabilidad compartida puedan ser los que tengan más problemas de calidad. Entonces, ¿cómo piensan abordar esa situación que claramente es más compleja técnicamente? Y en ese sentido ustedes priorizaron bien, partir por lo que de alguna forma es más fácil de trabajar. Gracias. Una pregunta más. Sí, está en la mesa. Sí. Buenas, Luis Carlos Martínez del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Costa Rica. Mi pregunta es, en una de las
presentaciones el señor hizo una situación donde pasaron del abordaje 1 al abordaje 2. ¿Cuál fue ese momento y qué condiciones se dieron para ese cambio? ¿Quién quiere? ¿Tenemos una pregunta? Sí, buenas. Respuesta al amigo brasileiro. Yo pienso que estos sistemas de monitoreo se pueden incorporar en cualquier estructura de servicio. Siempre lo que hay que determinar son los atributos que a ti te interesa valorar, el impacto que tú deseas y cuál es la fuente de información fidedigna, que eso es vital. Es decir, quién recibe el servicio y quién te va a brindar un feedback efectivo y confiable, y tú determinar cuáles son los atributos que tú deseas valorar. Y entiendo que se puede aplicar en educación o en cualquier otro servicio que se preste a los ciudadanos. Siempre considerando, vuelvo y les repito, que sea una fuente fidedigna de información. Fidedigna de información. A la compañera de Chile, en estos momentos nosotros estamos en una primera etapa de lo que son esas primeros 5 cartas que que han sido asumidas, y una de las principales recomendaciones que nosotros estamos aplicando fue precisamente lo aprendido de las otras experiencias, en que iniciáramos con procesos que dependían exclusivamente de una sola institución. En realidad estamos esperando este primer semestre para ver cuál ha sido, digamos, la evolución y evaluar cuál ha sido el impacto de estas primeras iniciativas, y teníamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, la experiencia de que se llegó incluso a megaprocesos, ¿verdad? Que eran pues transversales al interior de una misma institución. Entonces estamos esperando, en realidad no tenemos en este momento pues la experiencia o la definición ya con claridad de qué vamos a hacer nosotros en un momento cuando se nos presenten este tipo de servicios. Sí consideramos que hay algunos casos que la experiencia nos ha dicho, por ejemplo, tenemos aquí todo lo que tiene que ver con la atención de las emergencias, el sistema del 911, y a nivel de Contraloría de Servicios, como esa integralidad en que participan varias instituciones, bomberos, Cruz Roja, Seguridad Pública, 911, aún así en muchos casos es difícil, ¿verdad?, de coordinar. Entonces, en realidad no tenemos en estos momentos esa experiencia, no lo tenemos sinceramente planificado, porque estamos enfocándonos en esa primera etapa que es a nivel institucional. Sí, el compañero de Costa Rica. En realidad, los abordajes que se mostraban, el paso 1, paso 2, son 2 momentos del mismo proceso. Desde el comienzo teníamos claro que lo que teníamos que hacer era orientar la producción de bienes y servicios públicos en función a los impactos y resultados de las políticas públicas, los impactos y resultados esperados. Pero para llegar a esa etapa hubo que transitar un camino que fue muy breve de ordenar la producción institucional, es decir, que cada jurisdicción pueda reconocer cuáles son los productos, los bienes y servicios que brinda la sociedad. Y después sí hacer el otro abordaje del lado de los impactos y de los resultados, es decir, de los objetivos de políticas públicas, cuáles son los cambios que hay que desarrollar en el perfil de producción institucional para contribuir al logro de estas metas de impacto y resultados. Esto en definitiva está muy vinculado con la cuestión del presupuesto, es decir, ver la cadena de valor del lado de los recursos para obtener determinados productos es seguir con la inercia presupuestaria que caracteriza a muchas administraciones públicas y que era la situación del Chaco. En este momento el presupuesto es definido desde planificación en función a la programación sectorial de las políticas públicas, y es un cambio interesante porque, primero, lograr la alineación de programación con presupuesto fue un desafío y un logro que valoramos por el contexto institucional que se dio y que explicaba al comienzo, pero el logro más importante desde nuestro punto de vista es romper esta inercia que tiene el proceso presupuestario, que muchas veces va en forma o transcurre de manera independiente a la programación de las políticas públicas. Gracias.
Entonces a mí me queda nada más que agradecer mucho a los tres panelistas y a todos ustedes por su asistencia. Y bueno, yo además que quisiera concluir no con un citado de alguien importante, pero una frase coloquial que aprendí ayer. El almuerzo no es gratis, así que es todo un esfuerzo de articulación, de comunicación, de coordinación, pero sí que obviamente vale la pena. Muchas gracias a todos ustedes. La conferencia sigue a las 4 con la sesión 3, el uso efectivo de los resultados en MI para hacer el seguimiento de las recomendaciones de las evaluaciones. Gracias.